Señora, buenas tardes. Vamos a esperar un momentito a sus compañeros, por favor. Y voltea, son siempre. Pon aquí Hernández Pico. A ver, muchachos, por favor, prendan sus cámaras. Vamos a tomar lista. Máximo Acosta. Máximo Acosta. Alessandra. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, muy bien. Berrocal Cabezudo. Buenas tardes, doctor. Presente. ¿Dónde estás, hija? Sheila. Sheila. Sí, doctor. Presente. Ya.
Banya. Cabrera. Davis. River. Presente, doctor. Davis, no te veo, hijo. Está. No te veo. Ahí estoy, doctor. Ahí estoy. Ya, muy bien. Rivet. Rivet. Jessica. Presente, doctor. Buenas tardes. No te veo, hijo. Ya, Presente, Jessica. doctor. Ya, hija. Uber. Yair. Presente, doctor. Hola, hijo. Buenas tardes. Efraín. Efraín. Yuri. Presente, doctor. Hola, hijo. Buenas tardes. Buenas tardes. Shirley. Shirley. Doctor, buenas tardes, presente. Hola, hija. Karen. Karen Cruz. Karen Cueto. Buenas tardes, doctor. Buenas noches. Buenas noches con Karen. Karen. Karen Cueto, doctor, buenas noches. A ver, hija. Karen Cueto. Ya. Ya, hija. Muy bien. Karen Gracias. Cruz. Karen Cruz. Lisbeth. Carlos Falcón. Raúl Flores. Doctor presente. Buenas noches. ¿Puede verme? Raúl. Ya, muy bien, Raúl. Raúl Flores. Edwin Galvez. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, hijo. Buenas noches. No te veo. Ah. Juan García. Ahí está, doctor. Ya, muy bien, hijo. Muy bien. Juan García. Doctor, buenas tardes. Hola, Juan. ¿Cómo estás, hijo? Bien, gracias. Mm. María Alejandra. Presente, doctor, buenas tardes. Hola, hija. Carla González. Carla. Aldo. Presente, doctor. Hola, hijo. Buenas tardes. Wendy. 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 Ciro. Eso más, bueno, vivos. Buenas tardes, doctor. Presente. Y nos van a ayudar a transmitir bien el mensaje. Hola, de la hijo. manera. ¿Cómo estás? Doctor. Carlos. Carlos Guamán. Alex. Viviana. Presente, doctor. Buenas tardes. Alex. Oye, Poripoca, doctor. ya, muy bien. Muchas gracias. Viviana. Fabio. Fabio. Presente, doctor. No te veo, hijo. Yo lo sé. Juana. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Dónde estás, Juana? Ya, hija. Muy bien. Denis. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hijo. Rogelio. Presente, doctor. Buenas tardes. No te veo. Rolando. Presente, doctor. Buenas tardes. Hernández. Víctor. Viviana Stephanie. Wendy. Carla.
Carlos Falcón. Doctor, buenas noches. Espino Ostia. Espino. Doctor, disculpa, Hernández Villabanca, Víctor. A ver, un ratito, muchachos, ¿ya? Hernández Villabanca, Víctor, doctor, ¿me ves? Espérate, un ratito. Espino me dijo. Sí, doctor, Espino Ostia. Doctor, buenas tardes. Disculpe la tardanza. González Asensio, si me puede considerar, por favor. A ver, ¿tu apellido es hija? González. González Asensio Carla. Ya, no te veo, hija. No puedo activar mi cámara, doctor, desde la laptop. Tiene que producirse, pues, para que salgan bonitas, ¿ya? Doctor Hernández Villabanca, Víctor, disculpa. Ya, a ver, Víctor. Ya, para Víctor Hernández. Ya, Víctor, correcto. ¿Quién más me dijo? Gracias, muy amable. Doctor, buenas tardes. Cabrera Paco. ¿Quién? Cabrera Paco. No te veo, hija. Gracias, doctor. Ya, hija. Máximo Acosta. Efraín Coragua. Karen Cruz. Carlos Guerra. Wendy Gutiérrez. Viviana Jiménez. Ormeño Gutiérrez, doctor presente. Buenas noches. Ormeño. Ah, sí. ¿Ya llegó? Todavía no ha llegado, hija. Ah, ya, perdón, doctor. Miguel Morales. Miguel. Jaime Morales. Carlos Morón. Morelia. Morón presente, doctor. Buenas noches. Hola, hijo. Cámara. Ya, muy bien. Morelia. Doctor, buenas noches, presente. ¿Cómo? ¿Estás muriendo, hija? ¿Qué te pasa? No, Habla doctor. fuerte, como abogada. ¿Qué pasa? Ahora sí. Morón. Ya, Morón. ¿Quién más está? Morales. Rudy. Claudia del Pilar. Presente, doctor Rudy. Presente, doctor. Claudia. Todos al mismo tiempo quieren contestar. A ver. Claudia. Y Doctor, Rudy. buenas noches. Presente. No te veo, hija. Doctor. A ver. Ya, ahora sí. Ya re- Yorli. Ay, ¿qué es esto? Yorli. ¿Qué es esto? Ay, Dios. Yorli. A ver, Eric. Yadira. María. Doctor, buenas tardes, presente. Peralta. Yadira. Sí, doctor. María Fernanda. Aquí presente. ¿Cómo? Buenas noches. María Fernanda. María Fernanda Pillaca. No. Sí. Catherine. Teobaldo. Omar. Presente, doctor. Quipe Torres Teobaldo. Teobaldo, doctor. Ya. Doctor, buenas noches. Disculpe, Carlos Falcón presente. Doctor, ¿me escucha? Doctor. Doctor, su micrófono está apagado, doctor.
A ver, ahora, ¿ya muchachos? Ya, Omar, Tiara, Fran, Falcón presente, doctor, disculpe. ya Carlos, ya tengo, ya te tengo. ya. Doctor Ramos Torres Frank, presente. Me lo puedo tomando listo. Doctor, ¿me escuchó? Bien. A ver. Fran, Sí. Ramos, Presente. ya. Fran, listo. Tiara, Catherine, Omar, Sandra, Irma, Jesús, Presente, doctor. Roja Remolino, Jesús. ya dijo. Giancarlo, Presente, doctor. cámara ahí. Mucho. Giancarlo, presente, doctor. Ya dijo, muy bien. Rita, Fiorella, Buenas noches, doctor. Rita Santiago, presente. Silva, presente. Buenas tardes. Fiorella, Sí, no te veo. Fiorella Silva. No te veo. Olenka, Ahora ya. ya dijo. Sí, Olenka, sí. Olenka, doctor. Olenka, Shirley, Sotelo, Sí. presente, doctor. Olenka. Olenka, ya dijo. Doctor, disculpe. Rita Shirley, Santiago, ¿consideró? Presente, doctor. Shirley, Presente, doctor. ya dijo. Edinson, Presente, doctor. Presente. ya dijo. Harold, Catherine, Presente, doctor Vilco Antonio. Doctor, buenas tardes. Vilca Pizango, Catherine. Presente. ya dijo. Paola, Rubí, Moisés, Presente, doctor. Buenas noches. ya. A ver. Paola, Vilcatoma, Harold, Presente, doctor Vilco Antonio. Antonio, Harold. Ya. Ya, bueno, Rubí no está. Sandra Reyes, Kiara, Omar, Catherine, Eric, Yorli, Jaime, Miguel, Viviana, Carlos, Wendy, Karen, Efraín, Doctor, buenas noches. Wendy, presente. Gutiérrezcito. Gutiérrez. Wendy. Wendy. Ya, hija. Ya, doctor, gracias. Ok. Máximo. Rivet. Doctor, buenas noches. Presente. Ya, hijo, buenas noches. Vamos a poner acá. ¿Alguien que no le haya llamado? Doctor, disculpe. Rita Santiago no me llegó a confirmar si me escuchó. Tú eres Santiago, ¿no? Santiago Andrés. Sí, doctor. Ya. Deme un segundito, por favor.
Ya. A ver, muchachos. Última pasada. A ver, Máximo, Efraín, Karen, Viviana, Miguel, Jaime, Yorli, Eric, Catherine. Mariana Quispe presente, doctor. Buenas tardes. Presente, doctor. Mariana Quispe Yorli. Ya. Eric, Catherine, Omar, Kiara, Sandra, Lidia y Paola Rubí. Ya, muchachos, entonces vamos a empezar a desarrollar, aunque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a empezar a desarrollar el tema, ¿ya? De nuevo seguimos con la costumbre internacional, ¿ok? Sentido genérico y sentido jurídico de la costumbre. ¿Pueden visualizarlo? Sí, doctor. A ver. Sentido genérico y sentido jurídico de la costumbre. A ver, ¿quién me puede hablar de esto? El sentido genérico. ¿Quién me puede hablar de la costumbre? O comienzo a llamar. No hay en Google, doctor. Es la costumbre. No existe costumbre, no existe genérico, sentido genérico y sentido jurídico de costumbre. Bueno, el sentido genérico y el sentido jurídico de costumbre. En el sentido de costumbre tiene sus orígenes, dice, en dos vocablos latinos, ¿no? Que viene a ser el consutev, que viene a ser la costumbre, y el suel ser, que viene a ser el acostumbrar. Actualmente, pues, se entiende en varios sentidos o acepciones, ¿no? Tales como el hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie, ¿ya? En el sentido jurídico estricto, pues, puede caracterizarse como una práctica, ¿no? Que ha adquirido, pues, fuerza normativa, ¿no? Y que en consecuencia obliga, pues, a las partes, ¿no? Que la siguen, pues, o que han seguido en el pasado, ¿no? Teniendo como característica especial no constar, pues, ¿por qué? Por escrito, ¿verdad? Sino ser uno o cuyos alcances, ser de un uso y cuyos alcances, pues, existen, ¿no?
y existencia misma que deben ser probados por la parte que la alega. La denominación, pues, de una costumbre, ¿no? Se puede hacer recurriendo a diversos medios, ¿no? Entre los cuales podemos destacar, pues, ¿cuáles? A ver, ¿en qué medios podemos demostrar una costumbre? Que puede ser recurriendo a diversos medios, entre los cuales podemos destacar que ¿El uso, doctor? el uso es uno de ellos. ¿Qué más? La diplomacia, la legislación, jurisprudencia internas. Ya, tu apellido dame. Malqui Gómez. ¿Perdón? Malqui Gómez. Malqui, ya dijo. Ya, efectivamente, ¿no? Como decimos, una de las características principales es que no consta por escrito, sino ser un uso cuyos alcances y existencia misma deben ser probados, pues, por la parte que la alega, ¿ya? La demostración de costumbre, pues, se puede hacer, como digo, recurriendo a diversos medios, entre los cuales podemos destacar, pues, la correspondencia diplomática, la legislación y las jurisprudencias internas, ¿no? Las instrucciones, pues, dadas a los agentes diplomáticos por su Cancillería, las declaraciones hechas por los delegados de un Estado, ¿no? En conferencias internacionales, las opiniones de los asesores jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y aún la doctrina, pues, cuando ella es conteste, pues, en admitir existencia determinada y práctica internacional, ¿ya? A ver. La Corte Internacional de Justicia ha dicho, pues, a ese respecto, ¿no? Que la parte que invoca una costumbre debería, pues, probar que ella se ha constituido de tal manera que se ha hecho obligatoria para la otra parte, ¿no? Es decir, que la carga de la prueba corresponde al Estado que la firma, y la existencia de una costumbre, y como consecuencia de ello, pues, una obligación jurídica nacida de un amparo, ¿no? Que debe ser observada y respetada por los demás sujetos de la comunidad internacional, ¿no es cierto? Sabemos que son los sujetos de la comunidad internacional, ¿no? Los sujetos de la comunidad internacional, ¿quiénes son? Son los estados, señores. Los Están estados. durmiendo, creo. De verdad que están durmiendo. Uy, así no van a pasar, ¿ah? ¿Ya? El sentido jurídico estricto. En el sentido jurídico estricto, pues, las costumbres adquieren el carácter de normas jurídicas del derecho internacional, cuando son prueba, pues, de una práctica generalmente aceptada como derecho, sino que, por el contrario, es esta práctica la prueba, ¿no? Que existe una costumbre internacional, ¿ya? Como le digo, en el sentido jurídico estricto ya hemos aclarado cuál es la enumeración de las fuentes del derecho internacional, ¿no? Que hace que el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, que después de las convenciones internacionales, o sea, los tratados, establece que la Corte Internacional de Justicia, en su función, pues, de decidir conforme al derecho internacional las controversias que sean sometidas, ¿no? Deberá aplicar, pues, ¿qué? La costumbre internacional, una de ellas, ¿no? Como prueba, pues, de una práctica generalmente aceptada como derecho, constituyéndose así, pues, por tanto, en una fuente importante de derechos y obligaciones para los estados, en sus relaciones con los demás sujetos del derecho internacional, ¿ya? Es decir, que no es, pues, la prueba, ¿no? Lo que le da, pues, del carácter del derecho a la costumbre, sino que la práctica, ¿no? Lo que demuestra que tan solo, pues, que esta existe o no, ¿ya? Y el carácter, pues, jurídico deviene de la aceptación de los estados, ¿ya? De que ella, pues, de que ella es obligatoria y en consecuencia produce efectos jurídicos, ¿ya? Notamos, pues, que la exigencia ha hecho, ¿no? El derecho positivo para que se dé, pues, una costumbre como norma jurídica internacional, es que exista, pues, una práctica general reconocida como derecho, ¿ya? De allí, pues, deriva la distinción, ¿no? Que desde ahora debemos hacer entre las costumbres internacionales, ¿verdad? Entre las costumbres internacionales, ¿no? Que conforman, pues, el derecho constitucional internacional, ¿ya?
Y el derecho convencional internacional, que viene a ser ¿qué? Los tratados, ¿ok? Pues en tanto esto requiere pues una aceptación expresa, ¿no? ¿De quiénes? De las partes en litigio, ¿no? Aquellas que nacen con una práctica general reconocida como derecho. Offermain sostiene pues que hay costumbre internacional cuando se ha desarrollado un definido y continuo hábito de llevar a cabo pues ciertos actos con la convicción de que con arreglo al derecho internacional son obligatorios o justos. ¿Ya? ¿Qué dice Rocío? Rocío dice que la costumbre internacional es el resultado de la actitud adoptada por un Estado en sus relaciones con otro cuando esta actitud está determinada pues por la convicción de actuar conforme a derecho, ¿no? Y es aceptada esta misma creencia por el Estado frente a quien lo adopta. ¿Ya? Eso es lo que dice Rocío. ¿Ya? A ver. De todos modos, pues, esto no parece ser algo novedoso, pues no, como lo señala Camargo, ya los glosadores, ¿no? Al caracterizar los elementos de la costumbre, habían pues reafirmado la definición romana, ¿no? Es decir, la costumbre es la repetición continua a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, de actos en un mismo sentido, con la convicción de que cuando se está practicando esa costumbre, se está cumpliendo pues con una regla jurídica obligatoria. De este modo pues quedan claros, ¿no?, los dos elementos que se requiere para la costumbre, el material y el psicológico, ¿no? Antes pues de pasar a su examen en detalles, es conveniente pues precisar aún más la noción jurídica de costumbre internacional, como la expresión de una práctica común, obligatoria y evolutiva. ¿Ya? Rocío determina, pues, caracteres propios de la costumbre internacional, como que la costumbre es, ante todo, la expresión de una práctica común, como que la costumbre se nos presenta como una práctica obligatoria, y la otra la C, que la costumbre internacional es una práctica evolutiva. ¿Por qué decimos que la costumbre es ante todo una expresión de una práctica común? ¿Quién puede responderme eso? ¿Por qué decimos que la costumbre ante todo es una expresión de una práctica común? Doctor, ¿podríamos hablar la expresión de una práctica común cuando es una práctica practicada por un grupo amplio de personas, ¿no? Entonces, en este caso, ya dejaría de ser individual para ser común, porque ya no solo afectaría a una sola persona, o ya no le practicaría una sola persona, sino ya un grupo de personas, dependiendo, ¿no? ¿Tu nombre? ¿No? Gutiérrez Tito. Gutiérrez. ¿Alguien más me puede dar un concepto de esto? Sí, se podría decir que Nombres, dame tu nombre, hija. Dame tu nombre primero. Geldres Cagna María Alejandra. Ya, hija, dale. Se podría decir que es una práctica común porque es una acción o un hábito que comparte más del 50% de una comunidad y es de manera repetitiva. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro concepto? Sí, doctor. Igual que lo mencionaron anteriormente mis compañeras, se empieza a llamar común, puesto que ya pasa a ser usado por varios individuos o quizás por toda la comunidad. ¿Y eso? Sotelo, doctor. Ya. ¿Alguien que tenga algo diferente? Práctica común puede llamarse también a que costumbres son repetitivas de generación tras generación. Puede ser eso también. Podría también tomarse como eso. Apellido. Herencia Bendezú. Herencia Bendezú. Ya. Uno más y terminamos. Herencia Bendezú. Ciro. Ya. ¿Alguien más? La costumbre es, ante todo, dice la expresión de una práctica común, ¿no?
que resulta pues de una serie de precedentes, ¿no? O sea, es la repetición de actos concluyentes, ¿verdad? Es la repetición de actos concluyentes, ¿ya? Y en cuanto al segundo lugar, que viene a ser la costumbre, se nos presenta como una práctica obligatoria. ¿Qué podemos decir de eso? Que alumno Sánchez Mocha, doctor. Buenas noches. Pues a medida que va pasando los tiempos, las personas que lo realizan, ya se convierte ese hecho o esa acción que ellos realizan para otras personas, o sea, ya se convierte esa acción en un caso obligatorio que lo deben de cumplir las demás personas, así a medida que va evolucionando o va avanzando el tiempo. Ya, más o menos, sí. Más o menos podría decirse. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar un concepto sobre que se nos presenta la costumbre como una práctica obligatoria? ¿Mm? Doctor, su carácter repetitivo. Apellido. Gutiérrezcito. Ya, hija, dime. Su carácter, por lo mismo que la costumbre es un hábito repetitivo, alguna práctica repetitiva, pues no, dentro de un determinado contexto, dentro de un determinado grupo de personas, ya se tornaría obligatorio el realizar esta costumbre, ¿no? Ya se adoptaría como parte de. Así es, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, la costumbre se nos presenta, dice, como una práctica obligatoria, ¿no? Es decir, también, ¿no? Es una práctica que debe ser aceptada como constitutiva, ya, de derecho, por, pues, corresponder a una necesidad jurídica, ¿ya? Si faltase, pues, este elemento psicológico, no nos hallaríamos ante una norma constitucionaria, sino simplemente ante un uso no obligatorio, una práctica de cortesía internacional, ¿no? Por eso se dice, pues, de que la costumbre es una práctica obligatoria, es decir, una práctica que debe ser aceptada por todos como constitutiva del derecho por corresponder, pues, una necesidad jurídica, ¿ya? Y por último, pues, la costumbre internacional es una práctica evolutiva. ¿Qué significa? ¿Quién me puede dar un concepto sobre esta costumbre, esta práctica evolutiva? ¿Ah? ¿Por qué se dice que es una práctica evolutiva? Doctor, Gutiérrezito, podríamos decir que la costumbre internacional es una práctica evolutiva, por lo mismo que la sociedad, las necesidades de la sociedad van cambiando a través del tiempo. Es ahí que pues las costumbres se adaptan a las necesidades que va surgiendo. Lo que trae a colación que si la costumbre cambia, pues el derecho también cambia, ¿no? Entonces, de ahí se podría afirmar, bueno, se afirma que la costumbre cambia, bueno, es una práctica evolutiva, en razón a que su origen, que es la sociedad o un grupo de personas, pues también están sometidos al cambio, que también es dinámico. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Doctor. ¿Tu nombre? Sánchez Mocha, doctor. De igual forma, así por ahí. Sí, Sánchez Mocha, doctor. Te escuchamos. Así como la costumbre internacional como una norma no escrita, que esta resulta a medida de que va pasando el tiempo, las necesidades van creciendo o van apareciendo, y eso es lo que constituye que se pueda aplicar una norma no escrita o prácticamente una costumbre a las personas de los diferentes estados. Claro, claro, ¿no? En este caso, pues, es una práctica evolutiva, ¿no? Esta falta de fijeza acaba de perfilar la distinción entre el derecho constitucionario y el convencional, ¿no? Que es mucho más estable, pues, ¿no? Y por ello viene a ser mucho más imperativo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más tiene otro concepto? De acuerdo, pues, con la doctrina generalizada, la costumbre internacional requiere de dos elementos. Uno de hecho o material, ¿no?
que viene a ser pues el uso constante, ¿no? Y general. Y otro psicológico o intelectual, ¿no? Que determina pues la aceptación, ¿no? Por los propios sujetos de derecho del carácter obligatorio de la costumbre, ¿ya? En el sentido, Trujillo, pues, ¿no? Nos decía que la costumbre es la forma primaria de manifestarse la voluntad positivadora de una comunidad. Se presenta pues como un conjunto de reglas observadas de hecho, ¿ya? Dichas reglas pues se revelan por la repetición constante, ¿no? Del uso. Ese es el elemento material pues externo de la costumbre jurídica, pero no basta por sí solo para constituirla, ¿verdad? Para que la costumbre pues jurídica surja, es preciso pues que a la repetición, ¿no? Se añada también la convicción, pues, ¿no? De que el comportamiento en cuestión es obligatorio, ¿verdad? Y que por consiguiente no depende, pues, del arbitrio de cada miembro de la comunidad en particular, ¿verdad? Respecto de la diferencia entre una norma de derecho internacional constitucionario y una de estas normas de la Comita Gentium, Verdroz señala pues una serie de fallos y resoluciones del Tribunal Internacional de Justicia, ¿no? En que se subraya pues que un Estado que invoca una supuesta norma de costumbre jurídica internacional tiene que demostrar que se trata pues de una práctica constante, ¿no? Y uniforme, ¿ya? Reconocida como un derecho por los estados actuantes, ¿ya? Pero tal reconocimiento pues se da tan solo cuando una norma se considera necesaria, ¿no? ¿Para qué? Para la vida de la relación internacional, ¿ya? Los estados, pues, interesados deben, pues, tener el sentimiento de que se conforman a lo que equivale, pues, una obligación jurídica, ¿ya? Ni la frecuencia, ni incluso el carácter habitual de los estados bastan, pues, ¿no? Existen numerosos actos internacionales, ¿verdad? En el campo del protocolo, por ejemplo, ¿no? Que se realizan, pues, casi invariablemente, pero que están motivados, pues, por simples consideraciones de cortesía, ¿no? De oportunidad o de tradición, y no por sentimiento, pues, de una obligación jurídica, ¿ya? Así pues notamos de este modo como la doctrina y la jurisprudencia han reiterado pues la necesaria concurrencia de estos dos elementos o requisitos, ¿no? Para que se dé pues la costumbre internacional, ¿no? Tanto el material como el psicológico, ¿no? Para entenderlo pues en toda su dimensión, conviene analizarlos detalladamente, ¿ya? Ya pues muchachos, vamos a quedarnos hasta aquí y el día de mañana retornamos. Tienen que leer un poquito para que intervengan más, ¿ah? Solamente 2, 3 alumnos están interviniendo. Y estas notitas valen mucho. ¿Ya? Voy a ver quiénes me faltan lo que es asistencia. Máximo Acosta, Efraín Coragua, Karen Cruz. Doctor, presente, Karen Cruz. Karen Cruz. Presente, buenas tardes. Carlos Guamán. Doctor, presente. Buenas noches. Viviana Jiménez. Viviana. Miguel Morales. Jaime Morales. Eric Peceros. Catherine Purilla. Omar Adrián. Presente, doctor. Buenas noches. Omar Quispe, presente, doctor. Kiara. Sandra. Irma Lidia. Presente. Vilcatoma. Paola Rubí. A ver, Paola. Irma Lidia. Irma Lidia. Roja Flores. Ya. Ya pues muchachos, entonces nos estamos viendo mañana. Se me cuidan. Doctor. Dime. Doctor, a mi grupo no nos ha contado el trabajo 2, el trabajo de la Santa Sede. No te entiendo cómo que no les he contado. El trabajo grupal, la tarea número 2 de la
subjetividad internacional de la Santa Sede. Yo me acuerdo haberlo subido. Y nos aparece como no rindió, doctor. Voy a revisarlo, si no lo han subido, si no figura, pero recién te das cuenta, eso tiene que verificarlo inmediatamente. Doctor, a mí me salió no calificado aún. No, pues esas cosas tienen que revisarlas. Mira, ¿hace cuánto tiempo he dejado de trabajo? Doctor, yo recién me doy cuenta porque yo todos los trabajos. Ah, muchachos, tienen que revisar, porque después vienen los problemas, y los problemas son para mí. A ver, lo que es... Tengo la A ver, captura que lo subí, doctor. Santa Sede, a ver, espérate. A ver, Santa Sede, a ver. Déjame ver. Tienen que estar atentos en su trabajo. No vienen estos problemas. Ya, voy a revisar y les aviso con el delegado, ¿ya? ¿Ya? Ok, ok. Ya, ok, vamos a ver. ¿Qué grupo eres? Grupo 1, si no me equivoco, doctor. No, no te equivoques. Dime el grupo exacto, hijo. Usted debe saber su grupo. ¿Qué grupo eres? Por eso, doctor, estoy dejando la lista. ¿Ah? Habla con el delegado para que me mande eso, por favor, ¿ya, papá? Grupo Dame 1, tu grupo. doctor, no me equivoqué. Grupo 1. Ya, vamos a ver eso, ¿ya? Voy a ver. Ahorita les aviso con el delegado, ¿ya? Grupo 1 de la Santa Sede.